Me escuchan, ¿no? Por las dudas, cualquier cosa, si hay ningún inconveniente, me dicen si se escucha todo perfecto. Bueno, el doctor, bueno, va a estar hablando sobre el régimen de empleo público, problemática actual, ¿sí? Fuero competente, relación especial de sujeción, sistema recursivo. Bueno, con respecto al doctor Javier Barraza, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, director del Máster en Derecho Administrativo de la Universidad Abierta Interamericana, vicepresidente también de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad del SEMA, de la Universidad Abierta Interamericana, ganador del Premio Bienal de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, y ha escrito gran cantidad de obras en el área de, en este caso, lo que es justamente no solo derecho administrativo, sino también en otras áreas más. Así que, doctor, muchísimas gracias por poder de alguna manera desarrollar este tema que es importante, el tema de empleo público. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco a la doctora Campos que me ha formulado esta invitación para estar con ustedes y tratar un tema que desde siempre ha generado una gran discusión. Y por otra parte también me siento honrado de estar con un amigo, que es el doctor Marcos Sánchez, que tiene una dilatada carrera en el campo de la política y de la función pública. Yo compartí con el doctor Sánchez mi vida como estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y luego, bueno, el doctor Sánchez fue presidente de la Lotería de Chubut y también fue presidente de la Oficina Anticorrupción en la provincia de Chubut. Así que muy agradecido, Marcos, de que estés acá y muy honrado. El tema del que les voy a hablar, tal como adelantó la doctora Campos, es el empleo público. Y el tema del empleo público hunde sus raíces en problemas fundamentales del derecho administrativo. Por eso me parece importante hacer una breve referencia a qué es el derecho administrativo, porque de esa forma creo que podemos entender mejor cuál debería ser la regulación adecuada del empleo público. Y por otra parte, después de analizar el tema del concepto de derecho administrativo, hacer una breve referencia a aspectos políticos y sociológicos del empleo público. El derecho administrativo, en primer lugar, no es un derecho como los restantes. Sus conceptos, reglas e instituciones difícilmente puedan ser entendidos si se utilizan los esquemas interpretativos del derecho civil, porque las instituciones del derecho administrativo surgen en esa continua lucha que existe entre interés individual e interés general, en la puja perpetua entre lo público y lo privado. Entonces, el problema que presenta el derecho administrativo es que se trata de un derecho que a veces es considerado más político que jurídico. Los autores franceses como Prosper Well, Jean Rivero, Delvolvé, Berthelemy, siempre han coincidido en esta cuestión. El derecho administrativo podría ser considerado un derecho más político que jurídico, o bien una respuesta jurídica a una necesidad política. Por otra parte, el derecho administrativo tiene instituciones que para el derecho civil o para el derecho privado resultan inusuales. Por ejemplo, en el derecho administrativo, la administración puede no cumplir un contrato y exigir al particular que cumpla su parte del contrato. Me refiero concretamente a la provisión de medicamentos de un laboratorio que tiene que proveer de medicamentos, por ejemplo, ahora por el COVID, supongamos que se trata de una empresa que ha creado la vacuna para el COVID y el Estado no tiene los fondos para pagar y ha celebrado un contrato para la provisión de vacunas. ¿Podría el Estado, sin cumplir su parte, obligar a la empresa a hacer la provisión correspondiente? Por supuesto que sí, porque está involucrado el interés general. Después existen una serie de fórmulas para mantener la ecuación económico-financiera, pero en definitiva, lo que les quiero señalar es esto: el derecho administrativo hunde sus raíces en problemas que exceden el marco de lo meramente jurídico. Hunde sus raíces en problemas de la ciencia política, de la historia, de la filosofía, en definitiva de la epistemología de la ciencia.
Y hay aspectos donde todavía el derecho administrativo tiene vallas que han sido infranqueables. Por ejemplo, la zona de reserva de la administración. Hay un área donde todavía se admite que el Estado o la administración pública puede desplegar un cierto margen de discrecionalidad sin control por parte del órgano judicial. Y hay conceptos como por ejemplo el secreto de Estado, la razón de Estado, que todavía permanecen en el ámbito del derecho administrativo. Entonces, lo primero que quería señalarles es esto: el derecho administrativo que intenta regular el empleo público no es un derecho como los restantes. El otro aspecto que presentamos hoy es el tema del empleo público. Y el empleo público siempre ha generado inconvenientes. Ya desde la época de los romanos, el empleo público generaba inconvenientes que van desde la remuneración de quien ocupa la función pública hasta la propiedad de la función pública. En Francia, por ejemplo, los cargos públicos se vendían en subasta, y en la época de los romanos se entendía que la función pública debía ser desplegada únicamente por los nobles romanos y sin ningún sueldo al respecto. Entonces, acá pueden ver que ya existían algunos inconvenientes. En el caso del derecho administrativo, en el caso del empleo público, lo primero que podemos señalar es que en el imaginario colectivo existe una visión negativa hacia el empleado público. Para el ciudadano común, el agente o funcionario público es una persona poco laboriosa con un doble objetivo: salario y vacaciones. En el imaginario colectivo existe esta creencia. El otro problema que presenta el empleo público es la ausencia de datos. En el caso del empleo público, carecemos de cifras acerca de cuántos empleados tiene la administración pública, el sueldo que perciben, la situación de los empleados, si prestan funciones en la planta permanente, en la planta transitoria o si son contratados. Carecemos en este momento de una cifra fiable, certera y absoluta. No sabemos, por ejemplo, cuánto gasta el Estado anualmente en sueldos estatales y qué órganos o entes son deficitarios. Hay toda una carencia de datos y de mediciones cuantitativas. Y además, no existen mediciones de eficiencia, porque hay organismos que, si bien están ideados para desplegar una actividad esencial, no podemos medir si esos organismos han desplegado de manera eficiente su actividad. Y el otro problema también que presenta el empleo público es la desinformación. Basta simplemente entrar en las páginas de Internet para ver que en múltiples áreas de la administración pública nacional uno no puede saber quién es el titular de esas áreas, el correo institucional o el teléfono de esa persona, los horarios en los que despliegan sus funciones. Y eso no es posible saber ni siquiera ingresando en la página web. Sin embargo, miren la paradoja. Se habla de modernización, de expediente electrónico, pero esto que resultaría fácil tocando un botón, conocer quién es el titular, el teléfono del titular y su correo institucional, esto hoy no es posible. Además, un tema que incide en el empleo público es la política, porque para los políticos que resultan triunfantes en una elección, el empleo público constituye un tema central, porque en definitiva, quien ocupa un cargo dirigencial dentro de la política quiere rodearse de personas con las que tenga un cierto margen de confianza. Y entonces acá vienen algunas de las rispideces en el ámbito de la función pública, porque hay cargos que deberían quedar reservados para la carrera administrativa. Me refiero concretamente al cargo de director general o director nacional. No obstante, ese cargo que debería quedar reservado para quienes despliegan una carrera administrativa al margen de la política, y que debería ser la coronación de una carrera administrativa, ha quedado en algunos casos limitados a los avatares y vicisitudes políticas. El otro problema del empleo público es lo jurídico. Se debate, por ejemplo, acerca de
quién es el fuero competente para dirimir una cuestión de empleo público. Acá hay dos posiciones muy marcadas. Por un lado, ustedes tienen la posición que dice que el empleo público, el fuero competente, debería ser el fuero contencioso administrativo federal. Y otra posición que dice, no, como estamos en presencia de trabajo, entonces el fuero competente debería ser el fuero laboral. Ahora vamos a ver cómo solucionamos esta cuestión de competencia o cuál es, en definitiva, mi propuesta ante este gran debate. También el problema que se plantea dentro de lo jurídico es el perfil del juez, ¿sí? Porque en el ámbito laboral, los jueces, en muchos casos, provienen de filas sindicales o bien tienen una gran conexión con las entidades sindicales. Por otra parte, esos jueces que condenan a una empresa cuando se dirime un juicio laboral, cuando encontramos la presencia de una entidad sindical, esos jueces son un poco más reacios. Me refiero concretamente a una medición cuantitativa que hice sobre la violencia en el ámbito de trabajo. En la violencia en el ámbito de trabajo, el mayor desarrollo ha sido el fuero del fuero laboral. Y en el fuero laboral, los jueces han condenado ampliamente a empresas que despliegan violencia laboral. Pero cuando estamos en presencia de una entidad sindical, la cuestión cambia, ¿sí? Después no quisiera ahondar en esto porque sería motivo de otra charla, pero esto me ha llamado la atención. Los jueces laborales son, podríamos decir, permeables a los intereses o bien los objetivos de las entidades sindicales. Y lo mismo ocurre con el juez del Fuero Contencioso Administrativo Federal. El juez del Fuero Contencioso Administrativo Federal, en el imaginario colectivo también existe la idea de que es permeable a las directivas presidenciales o a las directivas del órgano ejecutivo. Entonces, el problema que se plantea acá es el siguiente, porque cuando se plantea una cuestión laboral, la mayoría dice, vayamos al fuero laboral, porque en el fuero laboral vamos a encontrar jueces que me van a defender y que van a ser más permeables a los requerimientos del empleado o del trabajador. Pero lo cierto es que si finalmente nos inclinamos por la competencia del fuero laboral, probablemente también el Ejecutivo empiece a incidir en la designación de los jueces del fuero laboral. Vamos a volver sobre la cuestión, simplemente quiero dejar planteados algunos interrogantes y algunos de los problemas que plantea el empleo público, en particular respecto de la competencia. Bien, el otro tema de la función pública es el concurso. El ingreso a la administración pública debería ser por concurso, esto debería ser un requisito ineludible. Creo que el concurso es el mecanismo apto para que los más idóneos ocupen sus cargos. Asimismo, siempre será un obstáculo ese concurso para los arrestos arbitrarios de los funcionarios de turno, quienes quieren tomar y disponer a voluntad. Sin embargo, en algunos casos, hace más de 30 años que no se hacen concursos. Por ejemplo, en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos, el último concurso se organizó en 1991, cuando se designó al Director General de Asuntos Jurídicos, el doctor Reina Almandós. Y luego, nunca más se hizo un concurso en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Entonces, esto también debería ser motivo de un análisis y de una exigencia democrática, el acceso a la función pública mediante concurso de antecedentes y oposición. Hay problemas, por supuesto, respecto de los concursos, pero este es un tema que deberíamos revalorizar. Otro problema que plantea el empleo público es lo relativo a lo económico. Así como carecemos de cifras acerca de cuántos empleados tenemos, tampoco contamos con cifras para poder medir y cuantificar en términos económicos lo relativo al empleo público. Entonces, lo que les decía, cuánto se gasta en sueldos estatales,
la función pública en algunos ámbitos debería generar ganancias para la administración. En países como Suecia, la función pública en algunos ámbitos, no en el ámbito de actividades esenciales, pero en algunos ámbitos, el funcionario público debe acreditar la obtención de ganancias para el Estado sueco. Esto es una exigencia. Hola. ¿Sí? Bien, entonces, esto es el problema desde lo económico. Y un punto también que también genera el empleo público, que excede el marco de lo jurídico, que es algo más sociológico, es el tema de nepotismo, del nepotismo. Acá hay estados provinciales, el caso, por ejemplo, de mi provincia, en Salta. Yo simplemente hice una pequeña muestra sobre 20 organismos, ¿sí? Y en esos 20 organismos detecté sobre una muestra de 500 personas encuestadas que más del 40%, en 20 organismos de la Administración Pública salteña, más del 40% eran amigos, parientes y amantes del funcionario de turno, ¿sí? No hay en este punto estudios al respecto, pero también esto debería ser motivo de algún análisis, porque todos de una u otra forma quieren ingresar a trabajar en la función pública. Entonces, estos son algunos de los aspectos que deberían ser puestos al debate respecto del empleo público. Formulado entonces esta manifestación, voy a hablar de la Ley Marco de Empleo Público, de ese régimen especial de sujeción y luego del sistema recursivo para poder cuestionar eventualmente una cesantía. En el tema del empleo público, la ley que regula el empleo público es la ley 25.164. Acá también podríamos hacer un pequeño análisis acerca del empleo público y algunos piensan que esa ley es inconstitucional, no por las previsiones, sino porque se violentó el principio de separación de funciones del poder. Si bien el artículo 75 de la Constitución establece que el Congreso puede crear y suprimir empleos y fijar sus atribuciones, y ese sería el fundamento constitucional para decir que la ley es inconstitucional, desde otra perspectiva podríamos decir que el Congreso no debería regular el empleo público del órgano ejecutivo. Esto debería ser motivo de una regulación por parte del órgano ejecutivo, es decir, el presidente debería regular el empleo público mediante un decreto y luego, si ese decreto no se adecua a los parámetros constitucionales y a los tratados internacionales, bueno, será motivo después de un cuestionamiento en el ámbito judicial. Entonces, fíjense acá que ya tenemos un primer cuestionamiento a la ley. Para algunos es constitucional porque el Congreso tiene la facultad de fijar y suprimir empleos y establecer sus atribuciones. Y para otros, esto es inconstitucional porque esto debería ser realizado únicamente por el órgano ejecutivo. ¿Qué tiene que hacer el Congreso regulando cuestiones que hacen al Ejecutivo? ¿No constituiría esto, en definitiva, una violación al principio de separación de funciones del poder? Bien, esta es la primera objeción jurídica que se hace a la ley de procedimientos, a la ley marco de empleo público. Esa ley señala que la relación de empleo público queda sujeta a principios generales, los que deben ser respetados en las negociaciones colectivas, ¿sí? Los derechos y garantías acordados en la ley son los que integran el servicio civil de la nación. Y el Poder Ejecutivo, dice la ley, establecerá el órgano rector en materia de empleo público. Bien. ¿Quiénes quedan exceptuados de la ley? Entonces, lo primero que hace la ley es exceptuar a los funcionarios políticos, al jefe de gabinete, ¿sí? A las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente
a los cargos de jefe de gabinete, ministros, secretario general, secretarios ministeriales, ¿sí? Esas personas quedan exceptuadas, ¿sí? Y el personal perteneciente a las fuerzas de seguridad y policiales también están fuera del marco de la ley 25.164. El servicio diplomático también está por fuera de la ley marco de empleo público, y el clero. ¿Qué se requiere para ingresar en la función pública? Se requiere ser argentino, nativo por opción o naturalizado, ¿sí? Pero acá tenemos una previsión que dice que el jefe de gabinete puede exceptuar del cumplimiento de este requisito, mediante fundamentación precisa, a una persona que no reúna esta condición. Y acá hay una objeción jurídica a esta fórmula jurídica, porque la ley está violentando un principio, que es el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, ¿sí? Inderogabilidad singular de los reglamentos. Este es un principio que viene del derecho romano, que la fórmula es legem patere quam ipse fecisti, que quiere decir, soporta la ley que tú mismo creaste. O sea, cuando se emite un reglamento, se emite una ley, esa ley no puede permitir excepciones para cada caso particular, porque si permite excepciones para casos particulares, lo que se violenta es ese principio. En definitiva, si usted sanciona un reglamento y tiene la potestad para hacerlo, usted no puede al mismo tiempo fijarle a una persona las excepciones que va a conceder, porque en definitiva lo que hace es violentar el principio de igualdad, el principio de interrogabilidad singular de los reglamentos, o legem patere quam ipse fecisti, lo que busca es mantener el principio de igualdad. Entonces, si usted concede excepciones, puede tomar y disponer a voluntad, y esa es una de las críticas que se formula al requisito del ingreso en la función pública. También hay impedimentos, por supuesto. La ley establece como impedimento quien haya sido condenado por delito doloso, ¿sí? El condenado por delito en perjuicio de la administración pública, el que tenga un proceso penal, el inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, o aquel que haya sido sancionado con exoneración. En ese caso no puede ingresar en la función pública, ¿sí? También el deudor moroso del fisco también está en esa situación y está impedido de ingresar en la función pública. La característica central del empleo público es la estabilidad. Esto es algo central dentro del empleo público, a diferencia del empleo privado, donde hay una estabilidad impropia, porque en el empleo privado no estoy amparado por la estabilidad, pero sí por un sistema que, en el caso de que el patrón me despida de manera arbitraria, lo que puedo hacer es pedir una indemnización. La ley de contrato de trabajo me protege frente al despido arbitrario, ¿sí? Y en el caso de la función pública, la estabilidad es propia, y es decir, a mí no me pueden despedir de mi trabajo y proponerme una indemnización. Acá uno está amparado por la estabilidad en el cargo, y para removerme del cargo en la función pública es necesario la instrucción de un sumario administrativo con todas las garantías constitucionales y supraconstitucionales, y luego de ello se prescinde de mis servicios, ¿sí? Bueno, yo no quisiera ahondar en los derechos y en las obligaciones porque me gustaría referirme al tema recursivo y al tema de la relación especial de sujeción, que es un tema que muchos olvidan al momento de hablar de la competencia. En el tema de la relación especial de sujeción, cuando uno ingresa a la función pública, lo hace voluntariamente. Y como ingresa voluntariamente a la función pública, uno lo que hace es ingresar en un sistema que le impone una serie de condiciones que al ciudadano común
o al empleado de la actividad privada no sería posible establecerle. En el ámbito de la función pública, uno está limitado en cuanto al domicilio que fija, uno debe guardar una conducta acorde, en algunos reglamentos se les prohíbe a los funcionarios y empleados públicos que no pueden ir a determinados lugares, ¿sí? Por ejemplo, no pueden ir a salas de juego o a los hipódromos, porque, bueno, tienen que guardar una conducta conforme con la función pública. Ustedes que han estudiado en una universidad ingresaron también a un régimen especial de sujeción. Nosotros que estudiamos en la universidad nos sometimos a exámenes médicos, nos sometimos a un régimen de cursada, a un régimen de conducta. Eventualmente, si no cumplíamos con el reglamento de la biblioteca, nos aplicaban una sanción. Si no cumplíamos con el régimen de regularidad también. Si eventualmente a alguna persona la encontraban violentando la buena fe del profesor, es decir, copiándose, podían ser expulsados también de la universidad. Y todo eso nosotros lo aceptamos voluntariamente. Ingresamos a ese régimen especial de sujeción porque queríamos estudiar y a partir de ese momento ingresamos en ese régimen especial de sujeción. Lo mismo ocurre con el empleo público. Por eso, cuando se habla de dirimir la competencia para un fuero o para otro, me parece que se está olvidando algo que es central. Si bien es trabajo, ese trabajo por la presencia estatal y porque es necesario la consecución del interés general, el funcionario y el empleado están sometidos a un régimen especial de sujeción, ¿sí? Entonces acá viene el problema del fuero. Algunos dicen es el fuero laboral, otros dicen es el fuero contencioso administrativo. Pero yo creo que el fuero es indiferente. Que el fuero laboral o el fuero contencioso administrativo diriman la cuestión de empleo público es totalmente indiferente. Lo que sí es importante es que la cuestión sea dirimida tanto por el juez laboral o como por el juez contencioso administrativo con principios de derecho público, porque el empleo público tiene como nota esencial la relación especial de sujeción que no existe en el ámbito del derecho privado. Y fíjense que en nuestro ámbito existen cuestiones de derecho administrativo que no las dirime el fuero contencioso administrativo federal. Por ejemplo, si yo tengo un problema en el Registro Nacional de las Personas, ese es un problema de derecho administrativo, porque el registro me negó un acta o emitió un acto administrativo que a mí me perjudica. Y el fuero competente es el fuero civil, no obstante que se trata de una cuestión de derecho administrativo. Si yo tengo un problema para inscribir una sociedad en la Inspección General de Justicia y la Inspección General de Justicia emite un acto administrativo y me rechaza mi pedido, eso es una cuestión de derecho administrativo. Pero ¿dónde se dirime la cuestión? En el fuero comercial. Y si yo soy médico y a mí el Ministerio de Salud me aplica una sanción administrativa por el ejercicio arbitrario, regular de la medicina, eso es un acto administrativo. Y el fuero que dirime esa cuestión es el fuero nacional, el fuero nacional criminal y correccional, ¿sí? Y si yo tengo, por ejemplo, un problema con la Secretaría de Comercio Interior, por un tema de defensa de la competencia, si bien es una cuestión administrativa, el fuero competente es el fuero en lo penal económico. Entonces, lo que les quiero señalar es esto. A mi juicio, es indiferente el fuero que intervenga. Puede ser el fuero laboral o puede ser el fuero contencioso administrativo o el que quieran. Pero la cuestión debe ser dirimida con principios de derecho público. Y de hecho tenemos cuestiones de derecho administrativo que se dirimen en otros ámbitos, ¿sí? El otro tema que plantea el empleo público es el sistema recursivo. Generalmente el gran inconveniente es la cesantía. Una vez que a mí me aplican la sanción de cesantía y exoneración, a partir de ese momento
yo estoy habilitado para interponer lo que se llama un recurso judicial directo. Esto está previsto en el artículo 39 de la ley 25.164. El plazo para interponer ese recurso es de 90 días, ¿sí? Y el tribunal tiene un plazo de 10 días, el órgano administrativo tiene 10 días para remitir las constancias del expediente, ¿sí? Bueno, acá el problema es si ese recurso yo puedo plantear prueba, porque en definitiva estoy planteando ese recurso judicial ante la Cámara, ¿sí? Puedo plantear prueba, puedo discutir hechos, puedo discutir el derecho. Yo creo que sí, pero en definitiva la Cámara en lo contencioso administrativo federal ha sido muy limitativa de este tema. Uno que ha abordado el tema del recurso judicial directo en su tesis doctoral ha sido el doctor Pablo Gallego Fedriani, que es juez de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Y ese magistrado del Fuero Contencioso Administrativo Federal ha sentado algunas bases importantes para que ese recurso judicial directo tenga una mayor amplitud de debate y prueba que hoy no tenemos. En definitiva, ¿para qué se ha creado ese recurso judicial directo? Precisamente se crearon para dirimir cuestiones donde están en juego relaciones especiales de sujeción. Ahí tienen también otro justificativo de por qué debemos ahondar en ese concepto. Como ustedes pueden ver, el empleo público presenta múltiples problemas que van desde los concursos, ahí veo ya algunas preguntas que me han formulado, el tema del fuero competente y el tema del sistema recursivo que requiere en algunos puntos un mayor debate, mayor amplitud y prueba. Esperemos que la ley de empleo público sufra alguna modificación para poner, en cierta forma, algunos límites, limar algunas de las cuestiones que todavía no están resueltas y que esa ley que podamos sancionar o que esas soluciones jurídicas sean guiadas por la lógica jurídica que no es difícil de entender. Y con esto concluyo y les agradezco a ustedes y paso ahora a contestar las preguntas que crean convenientes. No se escucha, ¿eh? Ahí se va a escuchar. Ah, bien. Perfecto. Lo que le decía es que con respecto al tema del empleo público, lo que nos genera mucha duda a los que no hacemos no estamos en el área en particular, es el tema del régimen indemnizatorio, ¿no? Uno está acostumbrado generalmente al 245, todo esto, y el empleo público tiene obviamente que tiene otro régimen totalmente distinto. Yo quizás quisiera saber más que nada ese tema de la indemnización, cómo es el tema en el empleo público, más allá de que, bueno, hay una estabilidad que es absoluta, que es distinta a la que tenemos en lo que sería en un régimen, en la estabilidad que tiene un trabajador privado, ¿no? Sí, en el caso del empleo público, el artículo 41 prevé una opción para el agente que logra su reincorporación. Si la sentencia le es favorable al funcionario o agente, la sentencia tiene que ordenar la reincorporación del agente. Y si es que no hay un cargo, la administración tiene que habilitar una vacante de igual categoría a la que revistaba el agente. Esa es la primera opción que surge de la ley, del artículo 41. Y la segunda opción es que el particular puede optar por una indemnización prevista en el artículo 11, renunciando al derecho a reincorporación. Es decir, el particular decide irse de la administración, entonces él lo que hace es optar por una indemnización, que es equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 años. ¿Sí? O sea, acá tenemos la opción por el artículo 41, el particular, si decide, el administrado, el agente, si decide volver, puede volver,
se le reserva un puesto o bien hay que crear un puesto de igual categoría. Y si se quiere ir, entonces es necesaria una indemnización prevista en el artículo 11 de la Ley Marco de Empleo Público. Esto ocurrió, por ejemplo, con el caso Solá. En el caso Solá, del año 1997, el doctor Solá era fiscal nacional de investigaciones administrativas adjunto, y a él lo despidieron en la época de Menem, lo hicieron cesar del cargo sin sumario administrativo. Él inició una demanda por la falta de causa del acto administrativo, vence, pero cuando habían pasado tantos años, él ya se había insertado en la vida profesional y entonces ya no quiso volver. Y entonces optó por una indemnización. El caso es el caso Roberto Solá, que llegó a la Corte en 1997. Perfecto, No sé doctora. si con eso Sí, contesto. quedó muy claro, muy claro. Ahí le voy a leer, en este caso, los mensajes. Bueno, de una de las colegas dice acá, dice, un empleado de planta, dice una colega Estela Ben, un empleado de Sí. planta transitoria que en realidad lleva años trabajando como empleado público, ¿goza también de estabilidad? Bueno, acá hay varios casos. El caso más emblemático es el caso Madorrán, María Cristina Madorrán, contra la Administración Nacional de Aduanas. ¿Sí? Acá hay que diferenciar dos cosas. El hecho de que una persona esté trabajando contratada por mucho tiempo, eso no quiere decir que pase a la planta permanente, porque la administración no manifestó su voluntad de llevar adelante una modificación de la situación escalafonaria. Hay una irregularidad, por supuesto. Madorrán había trabajado 26 años bajo un régimen de contratación y entonces en ese caso la Corte decidió poner un límite a esa cuestión. Lo que tienen que saber es que si bien una persona puede trabajar varios años, no sé cómo será el caso concreto, pero supongamos que la persona trabaja 5 años, ¿sí? En un cargo. Eso no quiere decir que la persona ya haya pasado a la planta permanente. Esto es una cuestión que la Corte ya lo ha dirimido desde hace mucho y la Corte ha dicho que el órgano ejecutivo, en virtud de sus facultades, amplias facultades discrecionales, si no manifiesta su voluntad de incorporarlo a un régimen distinto del contratado, no debe entenderse que esa persona ha pasado a la planta permanente. Hay casos emblemáticos, como es el caso de María Cristina Madorrán, donde efectivamente se la convirtió a María Cristina Madorrán en una empleada de la planta permanente. Pero era un caso emblemático, con prácticamente un abuso y en cierta forma con una desviación de poder. ¿Sí? Bien, bueno, acá esto es un comentario que hace un colega, Marcelo Proverbio, dice, sí, hay demasiado abuso con los trabajadores contratados en forma eterna. Es un comentario que hace a lo que está de Sí. alguna manera relatando. La doctora Ana María Ruiz dice, un funcionario de planta transitoria, también dice, me dijeron, no tenemos derecho a indemnización. Me han cesado en mi cargo, es abogada, ¿no? Ella también está Sí. pasando por una situación un poquito complicada, lo voy a volver a leer bien. Un funcionario de planta transitoria me dijeron no tenemos derecho a indemnización. Me han cesado en mi cargo sin suspensión previa, sin sumario, me expulsaron, era directora general y ya trabajaba para el municipio, la municipalidad, si no me equivoco, creo que era de Morón. Al margen del municipio, el caso es así. Sí. Bueno, en ese caso, seguramente el régimen general del empleo público de ese municipio debe prever una acción judicial. Seguramente debe también existir un recurso judicial directo, ¿sí? Lo que tiene que hacer la doctora Ben en ese caso es cuestionar el acto administrativo mediante un recurso judicial directo que seguramente debe preverlo el régimen general de ese municipio. Y hay una pregunta ahí de mi amigo, el doctor Sánchez. Sí, el de la cesantía, sí, Marco Sánchez dice, la Sí. cesantía en razón de faltas reiteradas e injustificadas de la gente y acreditadas por el área de personal, ¿requiere sumario administrativo previo? Bueno, hay diferentes regímenes para eso. Supongamos que yo falto en la semana 3 días y llego tarde. Las llegadas tardes reiteradas, la sanción que corresponde es el llamado de atención. Y el llamado de atención no requiere la instrucción de un sumario administrativo. Es una sanción leve dentro de la administración.
Y hay sanciones que no requieren un sumario administrativo. Por ejemplo, el llamado de atención y el apercibimiento. O sea, yo, por ejemplo, llego tarde, entonces mi jefe me hace un llamado de atención. Todos los meses llego 2 veces tarde, mi jefe me puede aplicar una sanción un poco más fuerte, que es el apercibimiento. En el caso de faltas de servicio injustificadas, si usted incumple 5 días de manera continua sin informar, eso implica de manera automática la cesantía para algunos regímenes generales. Yo creo en ese caso que, si bien algunos ordenamientos no prevén el sumario administrativo, yo creería, para evitar un cuestionamiento, que si una persona falta 5 días de manera injustificada, sería conveniente instruir un sumario administrativo para escuchar las razones por las que esa persona ha incumplido con esa obligación importante. Pero hay que tener en cuenta esto. Hay algunos regímenes jurídicos que de manera automática, si usted falta una serie de días sin justificar, procede la cesantía. Si bien está previsto en el orden jurídico positivo, mi consejo es instruir un sumario administrativo. No sé con eso si contestamos a la inquietud de mi amigo el doctor Sánchez. Sí, sí. Le quiero hacer una acotación justo a la doctora Ruiz, que le había contestado, había hecho, perdón, la pregunta. Ella dice, bueno, que ella era directora general en planta transitoria y a fin de año es una modalidad. Nos hacen renunciar pasado los 12 meses, o sea, pasado el año. ¿Debe solicitar que se la incorpore a la planta permanente? Pregunta él. Es un caso muy complicado el que está pasando la doctora. Claro, no, pero en este caso ella está en la planta transitoria Claro, y era quiere pasar a la planta permanente. No, eso no sería posible. Lo que, No, repito por las dudas, porque ella era sí, directora general. Si no, lo que voy a hacer es habilitarla a Ana María, me parece mucho mejor. Directamente, Ana, que si nos haga la pregunta de manera verbal. ¿Sí? verbal me parece mucho mejor. A ver, directamente, ya voy rápidamente a Ana María, ¿dónde la encontramos? Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, doctor Barraza? ¿Qué tal, doctora Campos? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Bueno, yo trabajaba como directora general en la Municipalidad de Escobar, donde, bueno, sufrí todo tipo de acoso laboral de mi ex jefa. Bueno, finalmente me expulsan de la planta transitoria, sin sumario previo, bueno, de manera bastante arbitraria. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo entendido que pasados los 12 meses se podía pedir pasar a la planta permanente, ¿no? Y además es una modalidad que cuando llega a diciembre de cada año nos hacen renunciar y comenzar una nueva contratación, digamos, que se hace por decreto. Bueno, a mí me designan y el cese se hace por decreto. ¿Ese decreto nos los tienen que exhibir el decreto del intendente? Porque es un acto administrativo. Para que sea oponible, si es un acto administrativo de alcance individual, la tienen que notificar. Pero volviendo al tema de los 12 meses, cuando usted ingresa en la planta permanente por concurso, usted tiene un periodo de 12 meses donde la administración puede prescindir de su servicio. Pero eso es para las personas que ingresan en la administración y despliegan su actividad durante 12 meses. Y una vez que transcurren los 12 meses, usted adquiere la estabilidad de la que habla el empleo público. Si usted ingresa en la planta transitoria, esos 12 meses no tienen ninguna incidencia, porque usted nunca va a convertir su planta transitoria en una planta permanente. Lo que usted ha sufrido en realidad es un fraude laboral, y además, bueno, la violencia laboral, pero que va por carriles distintos. O sea, esos 12 meses, donde a usted al cabo de 12 meses le hacen renunciar, no tiene ninguna razón de ser, porque eso es cuando usted ingresa en la planta permanente y hay un periodo como de prueba
para que usted adquiera plenamente esa Para las estabilidad. zapatillas, ya, para las... Claro, entiendo. Bueno, muchas gracias, doctor. Entonces, No, al contrario. ese decreto que dispone mi cese, me lo notifican por carta documento y yo puedo pedir la nulidad porque entiendo que nunca se me exhibió y además hay un problema con la fecha que no coinciden con lo sucedido en mi caso, digamos. Claro, bueno, ya habría que ver el decreto, pero usted para que la notifiquen de manera adecuada, la tienen que notificar, informarle los plazos con los que cuenta, los recursos que puede interponer, y además le tienen que entregar una copia del acto administrativo que la están notificando. Si no, esa notificación, es nula. Perfecto, perfecto, doctor. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Sí? ¿Qué más? Bien, si hay alguna persona, algún colega más que quiera hacer una pregunta directamente, habilitamos bueno, mucho mejor. Ahí la doctora Ruiz preguntaba el recurso judicial directo, ¿a dónde lo interpongo? Bueno, como yo siempre he desplegado mi actividad en el orden federal, lo que les digo es que el recurso judicial directo se presenta en el orden federal, en la capital federal, en el fuero contencioso administrativo federal, en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Y si están en una provincia, en la Cámara Federal de cada provincia, ¿sí? En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el recurso judicial directo lo presentan en la Cámara de Apelaciones, en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el lugar donde deben presentar este recurso judicial directo. Bien, si ahí hay alguna pregunta más por parte de algún colega que quiera, en este caso, hacerle una pregunta al doctor Barraza. ¿Sí? A veces es mejor quizás con habilitar Sí. el micrófono y se entiende mucho mejor que quizás de alguna manera. Sí, sí. Mientras tanto, yo hago una pregunta hasta que algunos y demás. Bueno. Me parece que se me genera a mí también bastante, tengo algunos casos así y bastante complicados, ¿no? En este caso, muchos casos de trabajadores de alguna manera de donde están encubierta la relación de trabajo a través de distintas figuras de fraude laboral, ¿no? Trabajan para el Estado, bueno, esto del monotributo y todo lo demás. He iniciado, en este caso, el año pasado, ¿sí? Demandas, digamos, lo ingresé en el fuero laboral, y bueno, lo cierto es que el juzgado de primera instancia, en este caso se declara incompetente y entiende que tiene que intervenir el contencioso administrativo, dado que, bueno, el demandado en este caso es el Estado, no deja de ser el Estado en sí. Bueno, las distintas salas departamentales de Cámara Nacional de Apelación de Trabajo vienen teniendo un criterio bastante uniforme, diría yo, en cuanto a que tenga que dirimirse en el contencioso. No digo de las 10 salas, pero mayoritariamente se están inclinando. Me tocó una sala que, bueno, apelé, me confirma, dice, no, vaya al contencioso administrativo, bueno, me lo confirmó y me lo elevó. Directamente hacen la remisión de Cámara a sortearse al contencioso. El tema es, como bien usted estaba explicando, decía, bueno, esto se va a aplicar, el fuero será, bueno, como yo al comienzo de la charla que estaba explicando, que prestaba mucha atención, decía, bueno, será el fuero es, en este caso laboral, pero los principios se aplicarán del derecho, en este caso administrativo. El tema es que en el caso del trabajador, si yo ahora que voy a tener que llevar esos dos expedientes que justamente, bueno, se declaran incompetentes y me lo elevan al contencioso, el trabajador, al aplicar principios del derecho administrativo, claramente que todos estos principios protectorios del derecho laboral que ya todos conocemos yo no le puedo decir digamos, en el contencioso hacer valer un principio como decir, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar, digo yo, no sé, el beneficio de la actividad, esto de la progresividad y tantas cosas. Entonces, es como que yo entiendo ahí de mi concepción. No, pero se aplican también estos principios. ¿Sí? El bloque de constitucionalidad se aplica, los tratados internacionales son plenamente operativos, y en el fuero contencioso también se aplica el principio indubio pro homine, claro, el principio de progresividad, el principio pro justicia social, que todos vienen de tratados internacionales y de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad, desde el caso Almonacid Arellano, se aplica plenamente en el fuero contencioso administrativo. O sea que o sea, si bien
se trata de un empleado público al que se le van a aplicar principios de derecho público, también se le van a aplicar los principios que surgen de los tratados internacionales. El principio indubio pro homine se aplica plenamente en el fuero contencioso. Y doctor, lo que le aclaro, por ejemplo, estos son trabajadores privados. Por ejemplo, este es un caso de un enfermero privado, hablo, ¿no? Que trabajaba para un hospital público y que tenía una modalidad, estaba figurado como monotributista. ¿Se entiende? Este enfermero. Sí. No es digamos, dentro de lo que no es un empleado público. Pero bueno, asimismo, bueno, lamentablemente yo quería, digamos, seguir en el laboral, Sí. pero bueno, va al contencioso administrativo. Claro. Yo lo único que les digo es que el fuero es indiferente. Lo que sí es central es que la cuestión se debe dirimir con principios de derecho público. Claro. Eso es lo que me gustaría señalarles. O sea, no interesa el fuero. Puede ser el fuero laboral, el fuero civil, el fuero contencioso, pero la cuestión debe dirimirse con principios de derecho público. Le agradezco mucho porque yo siempre esa duda, siempre estaba en una... No. Y alegue, cuando usted haga su demanda en el fuero contencioso, es plenamente aplicable el principio de progresividad de los tratados internacionales y el principio indubio pro homine también, que viene de tratados internacionales. Eso no sigue vigente, se aplica. Y después, bueno, doctor Sánchez pregunta algo respecto de la ley. Marco Sánchez, si se quiere, en este caso directamente, sí, con micrófono mejor para que los colegas puedan escuchar. Por micrófono mejor, doctor Sánchez. Si no formula la pregunta. ¿Se escucha o no? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí. No, la voy a leer. Acá existe una ley donde los empleados de planta transitoria o mensualizada tienen distintos nombres. No cargos políticos, digamos, ¿no? Pasados 5 años tienen derecho a reclamar su planta permanente. Sin embargo, si no hay disponibilidad de cargos, continúa en esa situación como el caso que explicabas antes, de 10 años, 15 años, y de repente hay, o como la pregunta que hice anterior, hay problemas para iniciar un sumario administrativo, y bueno, tienen distinto tipo de norma aplicable. Sí. Entonces, esa persona, o la pregunta que hizo la colega en el caso del despido, tiene derecho a reclamar que se la incorpore a la planta permanente, o el Estado puede manifestar que no hay vacantes, digamos, que no hay cargos creados y que... Lo que pasa es que acá es distinto, porque en el caso de Chubut, como vos lo señalas, hay una ley, y al existir una ley, pasan los 5 años y yo tengo un derecho a ser incorporado en la planta permanente. En cambio, en el orden federal no existe esa ley. Entonces, lo que dice la jurisprudencia es que si usted es de planta permanente, si uno es de planta transitoria, no puede pretender pasar a la planta permanente, porque esas son potestades que tiene que manifestarlas expresamente el Estado. Pero en este caso, hay una ley que determina la modalidad. Yo estoy 5 años en la planta transitoria y al cabo de 5 años paso a la planta permanente, pero acá ya es una disposición legal. Me parece que es distinto acá. Acá yo podría hacer un juicio alegando las previsiones de la ley y manifestando que ese acto administrativo que decide no incorporarme es nulo, porque el móvil en realidad es despedirme, es no pasarme. ¿Por qué? Porque no quiero, porque tengo mi amigo, por muchas cosas. Entonces, pero en el caso de Chubut, tal como lo señalás, hay una ley, entonces ya la cosa cambia. En el caso que planteaba la doctora Ruiz, según lo que planteó la doctora, no hay una ley, es distinto el caso. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si estuviera en Chubut, estoy 5 años y la administración me dice que no me puede incorporar, le inicio una demanda para ser incorporado por previsión legal. ¿Está bien? Eso me parece a mí que en Chubut es distinto.
hay una previsión legal muy clara. Bien, No sé si con eso, Marcos. Sí, está claro, Javier, gracias. No, al contrario. bueno, para ir cerrando, para no... ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Gabriela era, ¿no? Creo que está ahí una colega. Estela, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Doctor, usted mencionó que el caso de María Cristina Madorrán era un caso excepcional porque tenía una antigüedad excesiva en una planta transitoria. 26 años. Claro. En el tema de tratarse acá en Capital, no en el caso que mencionó el doctor Sánchez de Chubut, de una antigüedad inferior, pero que sea 10 años, 8 años, 12 años, no importa. En Sí. ese caso, y que lo dejen cesante, ¿correspondería ir, ya sea, según lo que usted dice, a la competencia laboral o contencioso, persiguiendo la demostración de una relación de dependencia y una indemnización? ¿Qué expectativas tiene frente? Me llamó la atención porque usted dijo que era un caso distinto por la cantidad de años que tenía, pero Claro. si hablamos de una cantidad menor, ¿la posibilidad del progreso igual existe? Mire, el obstáculo que usted tiene es el que yo le señalé, porque la Corte tiene entendido que si usted ingresa en la planta transitoria, el hecho de que esté un periodo prolongado no implica que usted pase a la planta permanente. ¿Entiende? Eso es lo que tiene entendido la Corte. Por supuesto, yo lo haría igual, ¿sí? Sí. Pero tiene este obstáculo y esta jurisprudencia de la Corte. ¿Sí? Yo obviamente alegaría la desviación de poder, el fraude por parte de la administración. Exacto. Pero tiene este inconveniente que es una posición de la Corte. ¿Entiende? Perfecto. O sea, yo lo haría, por supuesto, viene una persona que está 10 años en un cargo y yo le digo, mirá que Madorrán estuvo 26, no, lo hago igual, pero le aclaro que va a tener este inconveniente y que la Corte puede salir con este argumento. Perfecto, le agradezco muchísimo. ¿Entiende? O sea, no con Sí, esto sí, los sí. quiero desalentar, pero quiero que sepan el obstáculo que el cliente suyo va a tener y que hay que anoticiarlo. Pero dentro de la administración pública, ¿existe alguna normativa que impida o que trate de evitar esa transitoriedad durante tantos años? No, no existe. No. Por eso la práctica ha llevado a que la administración sea en algún punto fraudulenta, ¿no? Perfecto, muy claro. Fíjese, Madorrán, 26 años, o el caso Sánchez también. Perfecto. 20 Muy años. Sí. Bueno, para cerrar, ahí hay una pregunta de Gabriela que, bueno, dice, bueno, a ver, lo voy a leer rápidamente, a ver si la puedo encontrar. Si la doctora se puede igual de alguna manera habilitar el micrófono, lo puedo hacer, es mejor, más rápido, porque había hecho una pregunta. Gabriela Ferreira dice, si se le cambian las tareas que realizaba un empleado desde hace 20 años como abogado y se le cambia a hacer tareas contables, ¿no se asemejaría a un despido indirecto? La persona está encuadrada en la ley 10.430, dice. Bueno, en realidad el cambio de tareas no es un despido indirecto. En realidad estamos en presencia de violencia laboral, lo que se conoce usualmente como mobbing. Es decir, la violencia laboral o lo que yo denomino torturas psicológicas en el ámbito de trabajo, que a usted lo cambien a una tarea para la que no está preparado, o bien lo cambien a tareas y lo asciendan de cargo para algo que usted no está preparado, en ese caso estamos en presencia de violencia laboral o mobbing. Si una persona, bueno, y eso fue lo que pasó con Rosario Dufey. Rosario Dufey era una señora que trabajaba en un casino, trabajaba como croupier de un casino, y luego la elevaron a un cargo de coordinadora de unas mesas. Ustedes saben que el trabajo de un croupier es un trabajo muy estresante. Vieron que el croupier tiene que hacer toda una serie de cálculos mentales y al cabo de unos minutos, 30, 40 minutos, la persona se agota.
Entonces, Rosario Dufey fue ascendida de su cargo, pero no obstante que ella fue ascendida del cargo, ella entró con problemas de salud, sintió un gran estrés laboral y como no pudo seguir trabajando, entonces el casino la empezó a acosar y finalmente la despidió. Bueno, este es el primer caso de violencia laboral o de mobbing de la jurisprudencia argentina del Tribunal Superior de Río Negro. En realidad, si a usted lo cambian de tareas para la que no está preparado y aún lo ascienden, estamos en presencia de violencia laboral. Lo que pasa es que en el orden federal no existe ni siquiera una ley que regule las torturas psicológicas en el ámbito de trabajo. Doctor, y con respecto a lo que está diciendo que no tenemos hoy dentro del empleo público, bueno, en el ámbito privado sabemos que no tenemos tampoco una regulación específica del acoso del moving, pero tenemos distintas normativas que emanan de la Ley de Contrato de Trabajo, también del nuevo Código Civil. En el caso del empleo público, podemos, en este caso, de alguna manera, ¿cuál sería el fundamento, digamos, el normativo me refiero, ¿no? Porque obviamente que la LST claramente no lo va a hacer. Sí podría ser, obviamente, tratados internacionales, pongo a pensar, pero cómo poder de alguna manera fundamentarlo, ¿no? Para aquellos casos de acoso dentro del empleo público. En el orden federal, el fundamento es el artículo 14, las condiciones dignas y equitativas de labor. El 19 claro, y el 19. Pero además, en mi caso, yo lo que alegaría sería la Convención de Lucha contra la Tortura, porque una tortura, según la Convención, es generarle a otra persona un padecimiento físico, psíquico o espiritual y aún una mera aflicción. Entonces, desde la Convención, desde el momento que mi jefe me dice te voy a echar o te voy a hacer echar y a mí me aflige, yo ya estoy, según los términos de la Convención, siendo torturado. Entonces, desde esa perspectiva es que yo sostengo que no tendríamos que hablar de mobbing, sino de torturas psicológicas en el ámbito de trabajo. Y el fundamento es el artículo 14 de la Constitución y la Convención de lucha contra la tortura. Ahora se está hablando mucho del informe de la OIT, pero a mi juicio me parece que el problema que se plantea es que no estamos en presencia de un acoso, estamos en presencia de algo mucho más devastador para la condición humana, y por eso yo creo que la denominación correcta son torturas psicológicas en el ámbito de trabajo. Claro. A mí me parece que esa es la verdadera denominación. Por supuesto he sido criticado por esto porque consideran que es una exageración. Lo que se refiere al tema de lo que es, digamos, el aplicarse, no se pueden aplicar las normas de lo que sería el Código Civil y Comercial, porque bien el nuevo código dice que no se aplican para lo que es el derecho administrativo. Hay un artículo que no recuerdo muy bien, pero dice que no, como que no le son aplicables, porque si no tenemos todo el capítulo referente al tema de responsabilidad. Y por otro lado, sí, el convenio, que en este caso que la Argentina todavía no ha ratificado sobre el convenio de temas de violencia, también de alguna manera, obviamente el mismo también sería aplicable para el empleo público, sin discriminación, no me refiero en cuanto a lo que empleo público y trabajadores privados. Claro, sería aplicable, sí, por supuesto. Sí. Perfecto. Sí. Bien, lo último, y ahí ya lo cierro porque acá Ana María dice, la misma colega, ¿no?, que había hecho la pregunta, dice, doctor Barraza, debe ser que habrá, dice, la ley 14.656 del régimen de empleo municipal, en su artículo 4, dice que se adquiere estabilidad a los 12 meses, solo la estabilidad, pero no puede pasar a la planta permanente, entiendo, es así, dice ella, ¿no? Del caso de la colega. Yo diría que no. Yo diría que ese artículo se refiere a quien ingresó por concurso y luego de un año adquiere la estabilidad. Esa norma también existe en el orden federal. O sea, usted ingresa por concurso, despliega su actividad el primer año y si despliega correctamente su actividad, adquiere la estabilidad del empleo público. Entiendo que
esa norma debería aplicarse en ese sentido. El hecho de que usted esté en una planta transitoria durante 12 meses no la hace adquirir la estabilidad. Pero sobre todo por los lineamientos que marca la Corte, ¿no? Nada más que por eso. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ahí no ha quedado, ha contestado todas las preguntas realmente, inclusive, bueno, a veces yo en particular, y bueno, muchos de los que estamos acá, generalmente hacemos mucho derecho a lo que es laboral, y el tema de empleo público es muy interesante, todo lo que ha abordado, realmente muy claro, contestó todas las preguntas, hasta a mí me ha evacuado muchas dudas. Agradecerle, en este caso, la posibilidad de poder llevar adelante este encuentro con los colegas, y también, sobre todo, destinar su tiempo, que lo vale mucho, porque lo está dedicando este tiempo, el tiempo que es valioso para poder transmitir sus conocimientos, que sabemos que son más que amplios, muchos. Así que muchísimas gracias, agradecerle mucho. Y también, acá lo están saludando los colegas en el chat, le pone muy amable al doctor, porque ha sido muy gentil, inclusive evacuar dudas de propios colegas que también están atravesando, por ejemplo, como la colega, la doctora Ruiz, un tema bastante complejo, difícil, y bueno, obviamente que uno necesita siempre un respaldo, una ayuda, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Yo les agradezco y bueno, una gran alegría que esté mi amigo Marcos Sánchez y bueno, también la doctora Brizuela, con la que he compartido también algunas actividades académicas que me están acompañando. Así que bueno, me alegra haber podido compartir con ustedes y bueno, quedo a disposición de ustedes para cuando lo crean conveniente. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que han participado. Saludos. Hasta luego. Gracias.